Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. ¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando. Ya hoy es 27 de julio del 2022 y trabajaremos con el tema de teorema de los ejes paralelos. Recordarán que hemos estado trabajando con los temas, o mejor dicho, hemos ya iniciado con los temas de dinámica rotacional. En la dinámica rotacional pues hemos aprendido que existe un elemento que se llama inercia. Es ese elemento que permite que un objeto permanezca en su estado de rotación, momento de inercia lo llamamos. Hay dos formas de poder calcular un momento de inercia, dependiendo de lo que queremos calcular, ya sea una partícula o un cuerpo sólido. Recordarán que en la última clase pues trabajamos con el momento de inercia de algunos sólidos específicos y les pedí a ustedes que pudieran copiar esta información y tenerla cerca porque va a ser muy útil para ejercicios que se van a resolver en clases posteriores. Bueno, entonces hoy, 27 de julio del 2022, seguiremos con la idea de momento de inercia, porque trabajaremos con un tema extra, algo que se conoce como el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos intenta encontrar una forma del cálculo de un momento de inercia siempre alrededor de un eje que sea paralelo a un eje que pasa por el centro de masa. Allí por eso es que se llama ejes paralelos. Supónganse esta idea. Supónganse que nosotros tenemos por aquí pues, un objeto cualquiera. ¿Sí? Es un sólido cualquiera. Y este sólido, pues nosotros le hemos localizado cuál es su centro de masa. Y supónganse que este es el centro de masa. Cuando este sólido gira, nosotros podemos calcular el momento de inercia alrededor de este centro de masa. ¿Sí? De este centro de masa. Y vamos a llamar a este momento de inercia, pues simplemente inercia del centro de masa. Imaginen ahora que este objeto no necesita girar alrededor de ese centro de masa, sino requiere que gire ahora alrededor de otro eje, que cumple con ser paralelo a este eje que pasa por el centro de masa. Vamos a llamar a este pues un eje A. ¿Estamos? Ejes que están separados, pues una distancia, vamos a suponer, D. Vamos a llamarla D mayúscula. Bueno, pongámosle D minúscula mejor. Una distancia D minúscula. La idea sería, pues, ¿cómo calculamos el momento de inercia de este objeto? Bueno, para poder hacerlo, vamos a intentar mostrar cuál sería el procedimiento. Para ello, voy a convertir este sistema como que tridimensional, hagan de cuenta, en un sistema bidimensional. Y lo vamos a hacer más o menos así. Supónganse que vamos a colocar nuestro sistema coordenado en este sólido y vamos a hacer que coincida con el centro de masa. Más o menos estaría diciendo que quiero colocar aquí, por ejemplo, pues mi sistema coordenado, algo así, ¿verdad? En el que, pues, este sería el eje X y este sería el eje Y. Bueno, veámoslo en el plano. Transformemos esto a un simple plano. Voy a intentar redibujar esa figura a ver si me sale en el plano. Si no, pues vamos a dibujar otra figura cualquiera. Supónganse que esa es la figura, ¿no? Ya la estamos viendo desde arriba, nada más. Ese eje, que el centro de masa, pues coincide con ser este eje de aquí. Este es el centro de masa. Supónganlo, eso es hipotético. Voy a dibujar aquí los ejes coordenados. Este sería el eje Y. Y este sería el eje X. Si yo quiero calcular el momento de inercia alrededor de este centro, de este origen, suponiendo que esto está girando así, ¿ven? Pues recordarán que lo que tenemos que hacer, o la idea principal de esto, es tomar un pequeño elemento de masa, que se llama dm. ¿Sí? Y el cálculo del momento de inercia,
pues simplemente sería la inercia del centro de masa, sería la integral de el radio al cuadrado por el diferencial de masa, en donde r cuadrado, este r cuadrado es la distancia que hay del origen o del punto de rotación al diferencial. Supónganse que este pedacito de masa pues está ubicado en ciertas coordenadas que vamos a llamar x, y. Entonces, si yo quisiera calcular esta distancia, miren, pues es como que usara un triángulo rectángulo y aquí tendría pues x al cuadrado, no, perdón, x nada más y aquí y por lo tanto aquí estaría dado por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esa sería la distancia, ¿no? Es decir, he ingresado coordenadas para poder expresar esta inercia del centro de masa en términos de x y y. Entonces aquí me quedaría la integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Todo al cuadrado y por dm. O sea, finalmente, pues la inercia del centro de masa sería la integral de x cuadrado más y cuadrado, todo esto por dm. Ahí tenemos entonces la inercia del centro de masa. Ya integraríamos sobre la región que queremos obtener y ya, estaría simplemente la inercia del centro de masa. Pero eso ya lo sabemos hacer, teóricamente, ¿no? Ya lo hicimos en la última clase para algunos objetos. ¿Qué pasa entonces si ahora no tengo un eje que pasa por el centro de masa como aquí, sino tengo otro eje? Imaginemos que ese eje pues está, supónganlo, por aquí. Ese es el nuevo eje, no le pusimos nombre, ¿no? Así le pusimos el eje A. Queremos ahora que todo esta masa gire alrededor de este nuevo eje. ¿Cambiará su momento de inercia? Pues sí, porque recordemos que el momento de inercia, según lo que tenemos aquí, depende de la configuración de la masa y de la distancia de cada elemento de masa al punto de rotación. Cuando nosotros cambiamos el eje, pues cada masa está cambiando su distancia. ¿Ven? Un elemento de masa que tenía su distancia aquí, ahora va a tener esta distancia. Entonces ha cambiado su distancia y por lo tanto esperaríamos que su momento de inercia también cambie. Bueno, si vamos a hacer un nuevo eje, pues voy a hacer prácticamente lo mismo que acabo de hacer ahorita para su cálculo. Voy a insertar aquí ejes, pero ya no van a ser los ejes X y Y, sino van a ser nuevos ejes que corresponden a este nuevo punto de giro. Y estos los voy a llamar pues Y' y X'. De tal manera que cada punto tiene su propio sistema de coordenadas. Por lo tanto, vean, yo podría definir que este momento de inercia yo lo calcularía ahora respecto a este punto. Esta distancia de aquí, miren, se llama ahora R'. ¿Estamos? Por lo tanto, voy a escribir aquí. El momento de inercia alrededor de ese eje A se calcularía ahora como la integral de este R' al cuadrado por un diferencial de masa. Si estamos hablando de este diferencial de masa, vean que lo dejé ahí a propósito para poder trabajar con los dos sistemas coordenados. Igual que antes, noten algo bien importante, igual que antes, esto lo podemos nosotros ubicar respecto a coordenadas y escribir aquí este es X' y este es Y'. De tal manera entonces que esta distancia pues simplemente sería X' al cuadrado más Y' al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Sí? Por lo tanto, y ojo porque que estoy hablando de primas no significa que esté hablando de derivadas, simplemente pues es una forma de notar que estamos hablando de otro tipo de eje X. Por lo tanto, yo podría escribir esto igual que el momento de inercia anterior y escribir aquí, pues aquí sería X' al cuadrado más Y' al cuadrado, todo esto por el diferencial de masa. Mi idea es relacionar la inercia del centro de masa con ese momento de inercia. ¿Habrá alguna forma de poder escribir esta inercia respecto a la inercia del centro de masa? Pues eso es lo que quiero averiguar. Bueno, miremos pues entonces. Noten que de este sistema coordenado, desde este sistema coordenado, yo puedo ubicar el centro de masa. Sí se puede ubicar. Y vamos a llamar, vean, a esta coordenada, la voy a llamar X' del centro de masa, porque es la ubicación del centro de masa respecto a ese nuevo sistema coordenado. Y voy a llamar a esto Y' del centro de masa, porque es la coordenada Y de ese nuevo centro de masa. Y ahora noten que X', o sea, la ubicación del diferencial de masa respecto a este nuevo eje,
y x' del centro de masa, es decir, la ubicación del centro de masa respecto a este sistema coordenado, se pueden relacionar con el eje x y y. ¿Cómo? Esta distancia coincide con ser esta distancia, ¿ven? Es la misma distancia, ¿verdad? Al igual que y, la ubicación de este, coincide de ser con y' del centro de masa más y'. Por lo tanto, pues voy a reemplazar eso en esta integral. Y me quedaría aquí simplemente la integral de x prima, no, perdón, no escribí algo, disculpe. Este x coincide ser con este x' más x' del centro de masa. Por lo tanto, yo podría escribir aquí, vamos a usarlo de otro color, que x es igual a x' más x' del centro de masa. Y y es igual a y' más y' del centro de masa. Ojo que si despejo x', pues entonces me queda x menos x' del centro de masa. Y eso es lo que voy a hacer para sustituir aquí. En vez de poner aquí x' al cuadrado, voy a despejar y me quedaría x menos x' del centro de masa. Todo esto al cuadrado. Más y', que sería y menos y del centro de masa. Al cuadrado. Y' del centro de masa, perdón. Y esto todo integrado respecto al diferencial de masa. Vean que ahora se hizo más compleja la integral. Dirá alguien, se está haciendo más difícil, se supone que lo queremos hacer más simple. Sigamos avanzando con la integral y veamos qué nos va a salir. Entonces, en este caso me quedaría aquí la integral, si desarrollamos esos cuadrados, me quedaría x al cuadrado menos 2xx' del centro de masa más x' del centro de masa al cuadrado más y cuadrado menos 2y y' del centro de masa más y' del centro de masa al cuadrado, todo esto por diferencial de masa. Vean que una de las propiedades de la integral es que nosotros podemos distribuirla si tenemos sumas, pero las voy a reorganizar y distribuir. Voy a colocar aquí la integral de x cuadrado, ¿sí? Este y este, más y cuadrado por diferencial de masa, menos la integral de 2xx' del centro de masa por dm, es decir, este, ¿no? Ahora voy a colocar este, menos la integral de 2y' del centro de masa por diferencial de masa, más los que quedaron, la integral de x' del centro de masa al cuadrado más y' del centro de masa al cuadrado, todo esto por dm. Ahora, noten algo importante, por favor. Respecto a este eje, esta ubicación del diferencial de masa es variable porque puede estar en cualquier ubicación. Sin embargo, respecto a este eje, la ubicación del centro de masa pues es constante. Porque independientemente de donde yo coloque el diferencial de masa, pues el centro de masa sigue siendo allí. Ojo, porque estoy hablando de que, suponiendo de que este permanece constante. Por supuesto, si yo coloco ese centro en otro punto, por supuesto que va a variar la distancia. Pero respecto a este nuevo eje, entonces, las coordenadas del centro de masa respecto a este sistema coordenado van a ser constantes. Eso significa que x' centro de masa y y' centro de masa es constante en el desarrollo de estas integrales. Y vamos a ver algo importante. Primero, noten que este de aquí es idéntico a este de aquí. Y a esta integral nosotros le llamamos inercia del centro de masa. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que esto representa la inercia del centro de masa. Menos, yo puedo sacar aquí las constantes, ya dijimos que x' del centro de masa es constante, y me queda la integral de x por dm. Menos 2y' del centro de masa de la integral de y por dm. Recuérdense que y' no habla de derivadas, simplemente de un sistema diferente de ubicación. Y noten que esta distancia x' cuadrado más y' del centro de masa al cuadrado pues también son constantes. Simplemente entonces esto es x' del centro de masa al cuadrado más y' del centro de masa al cuadrado, y todo esto es dm. Y quiero que noten algo, la integral de dm. Y quiero que noten algo, por favor. Esta expresión de aquí, nosotros podemos darle otra interpretación. ¿Y cómo le podemos dar interpretación? Miren, pues, por favor.
Si este es x' y este es y' sm, por supuesto ambos, entonces x' al cuadrado más y' al cuadrado corresponden a esta distancia al cuadrado. Y esta distancia es la separación entre los ejes, que yo al inicio bauticé como d. Por lo tanto, en esta expresión me va a quedar lo siguiente. Inercia del centro de masa menos 2x' del centro de masa. Y aquí ocurre algo bien especial con esta integral. Porque resulta que esta x, vean, esta x nada más, se refiere a la distancia respecto al centro de masa, de cualquier pedacito de masa. Resulta que si nosotros conociéramos o hiciéramos esa integral en algún intervalo específico, esa integral nos va a salir 0 independientemente de la superficie que tengamos. Porque la teoría me dice que la multiplicación del... Bueno, no la multiplicación, que la suma de todas las multiplicaciones de masas con distancias al centro de masa siempre va a ser 0, siempre. Este resultado entonces aquí me va a dar 0. Menos, lo mismo va a pasar con la otra integral. La integral o la suma de los momentos, que se conocen como momentos, de distancias por masas, todas esas distancias medidas del centro de masa siempre son 0. Más esta distancia que llamamos d cuadrado, multiplicado por la integral de dm. Y recuerden que la integral de dm, pues es simplemente la masa. Y se refiere a la masa de ese objeto. Finalmente, entonces, la inercia alrededor de ese eje A se calcularía como la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. A esta ecuación es a la que se le conoce como el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos afirma que si yo conozco la inercia del centro de masa, conozco un nuevo eje al que se intenta hacer rotar un objeto, conozco la separación entre estos, entonces puedo conocer la inercia alrededor de este, simplemente aplicando esta ecuación. Conociendo la inercia del centro de masa, sumando la masa completa del objeto y la separación al cuadrado de los ejes. ¿Estamos? Vamos a aplicar esto pues en un ejemplo sencillo. Vamos a subrayarlo bien porque quiero que lo recuerden. Nos va a ser muy útil en un par de problemas que vamos a encontrar más adelante. Este problema dice así, ejemplo. Compruebe que una barra que gira en torno a un eje que pasa por un extremo es 1/3 de ml cuadrado si el momento de inercia en el centro de masa es 1/12 de ml cuadrado. Vean lo que me dice, compruebe. Compruebe que una barra que gira en torno a un eje que pasa por un extremo es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Si el momento de inercia en el centro de masa es de 1/12 de ml cuadrado. Bueno, la idea sería lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí una barra. Supónganse que esta línea roja que estoy dibujando aquí pues es una barra. Y su centro de masa pues es exactamente su mitad, imaginen, ¿no? Imaginen entonces que nosotros estamos haciendo girar esta barra respecto a su centro de masa. Según lo que el problema me indica, según lo que el problema me dice, esta inercia del centro de masa es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, siendo la longitud esta distancia, ¿no? Esto es L. Esa es la longitud y la masa pues es M. El problema me dice que compruebe ahora que el momento de inercia cuando gira en torno a un eje que pasa por un extremo. Bueno, eso significa que ahora vamos a querer hacer rotar esta barra alrededor de este eje. Ahora me interesa hacer rotar esa barra en este eje. Pues primero notemos entonces que tenemos dos ejes paralelos. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos. En este caso, entonces, la inercia alrededor de ese eje A, vamos a llamar este eje A, según lo que acabamos de ver, se calcula simplemente como la inercia del centro de masa más la masa por d al cuadrado, donde d es la separación. Vean que para este caso particular, d es esta distancia. ¿Y cómo sé cuánto es d? Pues fácil, si la barra mide L, ese está en el centro de masa, o sea, la mitad, esta distancia d, pues es L medios.
Bueno, ojo porque este está a la mitad siempre que la barra sea uniforme. El problema no lo dice, pero vamos a asumirlo de esa manera. Entonces, en este caso, pues D es igual a L medios. Por lo tanto, si aplico aquí la teoría, sería inercia del centro de masa, que es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, más la masa por la distancia, que es L medios al cuadrado. Desarrollo esto y aquí me queda 1/12 de masa por longitud al cuadrado, más masa por longitud al cuadrado por 1/4, ¿no? Porque 1/2 al cuadrado es 1/4. Ahora simplemente sumamos 1/12 más 1/4. Y esto me da como respuesta, en fracción, 1/3. O sea que me queda 1/3 de masa por longitud al cuadrado. Y como el problema lo pedía, acabamos de mostrar, de comprobar que realmente ese es el momento de inercia de una barra que gira en torno a uno de sus extremos. Ustedes pueden comprobar que en la tabla de momentos de inercia, pues tenemos el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de una barra, que es 1/12 de masa por longitud al cuadrado. Y efectivamente, cuando el eje de giro está en el extremo de la barra, este momento de inercia es 1/3 de masa por longitud al cuadrado. Y así entonces hemos resuelto este problema. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Este problema dice así. Calcule el momento de inercia del objeto que se muestra en la figura, en torno a, inciso A, el eje del centro de masa, inciso B, el eje A. La masa total es de m y las dimensiones son las que se muestran. La figura del problema es más o menos esta, miren. Hagan de cuenta que tiene forma más o menos de mancuerna. Una mancuerna pues es este objeto que se utiliza como para hacer pesas, ¿no? Más o menos tiene forma de mancuerna. Y el problema me dice que la masa total de este objeto, que no sabemos si es una mancuerna o no, es m. La masa total de este objeto es m. Por lo tanto, el problema quiere que calcule primeramente la inercia alrededor del eje del centro de masa, y según el problema me indica, pues este es el centro de masa, como el problema observa, y el eje A. El eje A es este eje que pasa por un borde de los discos más grandes. Bueno, para poder resolver este problema, pues primero vamos a notar que este objeto está conformado por un conjunto de 3 cilindros. Pues entonces está fácil, porque el momento de inercia alrededor del centro de masa simplemente sería la suma de la inercia de cada uno de esos objetos. Es decir, si llamamos, vean, a este objeto el objeto número 1, o bueno, la parte número 1, a este la parte número 2 y a este la parte número 3, entonces la inercia del centro de masa, según la teoría que hemos aprendido, en la que la inercia de un cilindro sólido o un disco es un medio de masa por radio cuadrado, pues entonces aquí vamos a colocar que la inercia del centro de masa sería un medio de la masa de esa parte. Recuérdense que la masa total es m, o sea, la masa de todo es m. No se refiere a que la masa de este es m, la masa de esto es m y la masa de esto es m. O sea, esta parte tiene una porción de esa masa. ¿Y cuánto es? Pues ahí tengo un primer inconveniente, no lo sé. Pues entonces voy a poner masa 1 por el radio 1 al cuadrado, más el siguiente objeto, que sería este cilindro, que sería entonces un medio de la masa 2 por el radio 2 al cuadrado, más un medio de masa 3 por radio 3 al cuadrado. Ahí está. En este caso, entonces, la inercia del centro de masa sería, vamos a ver, un medio de la masa. Bueno, ahí tengo un primer inconveniente. ¿Cómo voy a saber yo cuánto es la masa de esto? No conozco la masa. Bueno, entonces dejemos pausado un momento esto y vamos a intentar encontrar cuánto es la masa de cada objeto. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a utilizar la idea de densidad. La densidad de un objeto se supone uniforme. En este caso del problema vamos a suponerlo que es uniforme. La densidad de todo este objeto sería la masa total dividido el volumen total. En este caso, pues la masa es m. Y el volumen, pues el volumen sería el volumen total de este objeto, que está fácil de calcularlo por ser cilindros. El volumen sería pi
por radio al cuadrado. Vamos a calcularlo por partes. El radio vean, esto es, el diámetro es 2r, por lo tanto el radio es r al cuadrado por su altura. Y según el problema, vean, la altura es L. Más el siguiente cilindro, aquí me quedaría un medio, no, nada, aquí un medio, perdón. Pi por un medio, ahora sí, pero no sale bien, ahí está, un medio del radio. ¿Y por qué un medio del radio? Porque el problema me dice que esto tiene dimensión r, entonces su radio es la mitad, o sea, r medios, o un medio de r. Al cuadrado multiplicado por su altura, que según el problema es 3L. Ven, esta altura es 3L. Más la multiplicación del el valor del otro radio, del otro cilindro, perdón, que sería pi por radio cuadrado por su altura, que es L. Vamos a simplificar esto, vamos a intentar simplificarlo, mejor dicho. Esto sería, ven, aquí arriba va a quedar indiscutiblemente m. Y vamos a ver cuánto me da esto, vean. Todos los elementos tienen pi, r cuadrado y L. El primero pues es 1, vamos a ponerlo así, 1. El siguiente sería un medio al cuadrado multiplicado por 3 más 1. Y este resultado me da 11 cuartos, o sea, aquí me quedaría 4 onceavos de pi radio cuadrado por L. Esta es la densidad, ¿sí? La densidad de todo de esa mancuerna, de ese objeto que nosotros tenemos allí. ¿Y para qué me sirve eso? Pues porque resulta que se supone que la densidad es constante. Por lo tanto, si esta densidad es constante, vean, este objeto tiene una densidad ρ, tiene que ser o tiene que dar el mismo valor que esta densidad aquí. Por lo tanto, voy a calcular la densidad del objeto número 1. Esa sería la masa número 1, que desconozco, dividido el volumen número 1. Se supone que la densidad tiene que ser la misma, o sea, esto tiene que ser igual a la densidad que ya calculé. Por lo tanto, si yo despejo aquí, me quedaría que la masa número 1 sería la densidad que ya calculé multiplicado por el volumen número 1. En este caso, la densidad es aquello que tenemos por allá, 4m, dividido 11pi r cuadrado por L, multiplicado por el volumen número 1, que se refiere al volumen de esta parte, de ese cilindro, que ya vimos que es simplemente pi por radio cuadrado por L. Voy a simplificar esta expresión y aquí prácticamente obtengo cuál es el valor de la masa número 1. Observen que se cancela el radio, se cancela L, se cancela incluso pi, y me queda entonces que esa masa número 1 pues es 4 onceavos de la masa. ¿Sí? Esta parte, miren, tiene 4 onceavos de la masa total. Y noten por favor que este objeto es idéntico a este, tienen la misma altura, tienen el mismo radio, por lo tanto yo tengo la seguridad que la masa número 3 sería entonces 4 onceavos de m. ¿Cómo obtengo la masa de la parte número 2? Pues muy fácil. A la masa total le resto la porción de la masa número 1 y le resto la porción de la masa número 3. En este caso me quedaría entonces la masa, que es 1, menos la masa número 1, que es 4 onceavos, menos la masa número 3, que es 4 onceavos también. Y por lo tanto me quedaría que esa masa es de 3 onceavos. Así ya tengo la masa de cada objeto. Miren, la primera parte, este de aquí, tiene una masa de 4 onceavos y es de 3 onceavos. De tal manera que cuando lo sumo, pues me da la masa total m. Ahora sí puedo proseguir entonces con el cálculo de la inercia del centro de masa. En este caso entonces la inercia del centro de masa sería un medio de la masa número 1. Y la masa número 1 pues ya dijimos que es 4 onceavos, entonces me quedaría 4 onceavos de la masa por el radio al cuadrado, que ya dijimos que el radio pues es simplemente r al cuadrado. Más el cilindro número 2, que es un medio de la masa, y ya vimos que la masa número 2 es 3 onceavos de m por el radio al cuadrado, y el radio es r medios. Entonces aquí me queda r medios, o un medio de r, ¿no? Más el otro, la última parte, la masa número 3, que es un medio de la masa, que ya vimos que también es 4 onceavos de m, multiplicado por su radio, que simplemente es r al cuadrado. Voy a simplificar esta expresión y así finalmente he calculado el momento de inercia del centro de masa. Entonces me quedaría aquí un medio multiplicado por 4 onceavos más un medio multiplicado por 3 onceavos multiplicado por un cuarto, porque un medio al cuadrado es un cuarto, entonces lo pongo de una vez, más un medio multiplicado por 4 onceavos
y solo. Y aquí tengo el valor entonces de esta inercia. Si he hecho bien los cálculos, ustedes por favor van a revisar allí más detalladamente si no me he equivocado. Yo espero no haberme equivocado. Esto sería 35,88 avos de la masa por el radio al cuadrado. Así ya calculado entonces el momento de inercia del centro de masa de esa mancuerna. ¿Sí? Espero no haberme equivocado ahí con ningún dato. Calculo ahora entonces la inercia alrededor del punto A. Como son ejes paralelos, pues la teoría me dice que la inercia alrededor de ese eje A pues es simplemente la inercia del centro de masa más la masa total por la separación al cuadrado. En este caso vamos a ver la separación al cuadrado es R, ¿verdad? Porque esto es 2R, entonces la separación entre los ejes es R. Por lo tanto aquí me quedaría la masa que hemos obtenido ahorita, que es de 35 dividido 88 mr cuadrado, más la masa por la distancia al cuadrado, que es r cuadrado. Si sumamos estos datos, entonces 35,88 más 1 me da como resultado 123,88. Entonces aquí 123 dividido 88 mr cuadrado. Y así he obtenido entonces el momento de inercia alrededor de los dos ejes que el problema me estaba pidiendo. Audio Jungle.